Claro, se tomaba sus 5 minutos. Exactamente. Con su mejor amiga y con su perla. Hola, nosotras somos Hijas de Clio. Un proyecto donde charlamos de historia, literatura, arte y creación femenina. Buscamos entretejer redes entre la academia y personas apasionadas, curiosas y entusiastas por la historia y por la literatura con una perspectiva de género. Nos interesa explorar el trabajo de mujeres, quienes, desde sus experiencias y miradas, nos comparten formas de narrar y de generar historia. Hola, les damos la bienvenida a las Hijas de Clio en el inicio de esta segunda temporada y para el primer capítulo de ella tenemos a una invitada muy especial que ya tiene pues varios años que hemos querido ambas partes hacer una colaboración y que pues por fin hoy pudimos estar juntas. Te agradecemos muchísimo que estés acá, Sari. El nombre de este capítulo es Narrar hoy el pasado, divulgación de la historia, con Sara Benítez, mejor conocida por ser la cara en redes de este proyecto tan bonito de Historia Chiquita. Y bueno, para que conozcan un poco más de ella, ella es Sara Mariana Benítez Sierra, es historiadora, divulgadora y docente apasionada por acercar el pasado a públicos amplios a través de la narrativa y el lenguaje digital. Es creadora del proyecto Historia Chiquita, que combina rigor académico con formatos accesibles y multimedia. Su trabajo cruza la enseñanza, la investigación y la comunicación cultural con un enfoque crítico y cercano a la historia pública. Y bueno, para romper el hielo en esta plática, vamos a leer una frase, como es tradición acá para empezar el podcast, que dice así: la postura de caminante de Friedrich se asemeja a la de los historiadores. La mayoría de nosotros piensa que, después de todo, en eso precisamente consiste nuestro oficio, en dar la espalda el dar la espalda al sitio hacia cual vamos, sea cual fuere, y centrar la atención, desde cualquier punto de vista favorable que nos encontremos, en el lugar donde hemos estado previamente. Avanzamos valientemente hacia el futuro con los ojos firmemente clavados en el pasado. La imagen que presentamos al mundo es, para decirlo, sin rodeos, la del trasero, en el paisaje de la historia de John Lewis Gaddis. Y bueno, pues muchísimas gracias, Ari, de verdad, por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Ya andábamos chismeando desde antes de que empezáramos a grabar por acá. Y por fin se nos hizo. Sí, pero dicen que siempre los mejores chismes son los que no están al aire, entonces ni modo, se van a tener que quedar sin el chisme los podescuchas de Hijas de Clio. El previo y el que viene después de la grabación. Y bueno, Sari, muchísimas gracias por estar aquí y creo que Historia Chiquita realmente es un proyecto que te ha llevado a muchos lugares, a difundir, a divulgar historia, a públicos súper amplios y queremos justamente hoy hablar de qué implica esa labor de divulgación histórica, porque también creo que luego en algunos espacios existe esta falsa idea de que la divulgación es simplificar la historia, ¿no? Cuando ocurre un ejercicio completamente distinto. Entonces nos gustaría partir de conversar contigo para ti qué significa divulgar hoy el pasado y también cuáles son los retos y posibilidades de este gran ejercicio que pues realizamos aquí. Pues mira, yo creo que hoy por hoy el ejercicio de divulgar el contenido histórico no es una actividad exclusiva de los historiadores, como también de repente algunos historiadores de nuestro gremio y de formación se atreven a decir como de, no, es que nosotros deberíamos de ser los únicos, nos están robando las trincheras los otros, ¿no? Y entonces ahí cae un sabe para otros divulgadores que a mí me parece que hacen su esfuerzo, obviamente no siempre tienen el mismo rigor o la misma metodología que un historiador de formación y que tal vez también detrás del ejercicio que esos divulgadores realizan hay una narrativa completamente distinta, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado, a mí me ha tocado que de repente hago muchos chistes en redes sociales sobre que la historia no es maestra de vida y siempre llega el comentario de una persona
que se dedica al derecho, a las relaciones internacionales, que dan clases de historia, a veces en la carrera de derecho de RI, o incluso que fueron contratados, no sé cómo, porque según yo, por Plan de Estudios UNAM incorporado, prepas incorporadas a la UNAM y secundaria incorporado al sistema SEP, para impartir las materias de historia, o sea, enseñanza de la historia, historia del mundo, historia cultural, historia de México, sí o sí tiene que ser un historiador de Historiador. formación. Ujú. Y a mí me ha tocado ver que hay gente que me dice, es que yo doy historia en prepa, pero yo soy abogado y no entiendo por qué dices que historia maestra de vida no es la Ok. forma en la que se debería de enseñar la historia, ¿no? Entonces, pues, o sea, como que justamente hay que diferenciar mucho entre el paradigma o el modelo de divulgación de la historia, difusión de la historia y enseñanza de la historia, porque sí creo que son tres trincheras completamente distintas que muchas veces se confunden, que a veces la enseñanza de la historia sí toma prestadas cosas de la divulgación y la divulgación también, Claro. pero que los que enseñan historia y que no son historiadores de formación, y no estoy diciendo que nos estén robando nada, no, no lo creo, pero muchas veces enseñan la historia desde narrativas que no son las que los historiadores que estudiamos la licenciatura con la que lo aprendimos. No sé si me doy a Sí, entender con claro. esto. Sí, como cuáles herramientas, ¿no? Exacto, no son las mismas herramientas, ¿no? Y que muchas veces, o sea, y yo sí también he identificado que dentro del gremio de los historiadores, del gremio, como diría mi maestra, la doctora Perla Chinchilla, del gremio de la historia ciencia, aunque mi maestro, el doctor Ricardo Nava, diría que es la disciplina, porque él no le diría tanto historia ciencia. Ahora sí que yo lo dejo a los podescuchas de hijas de Clio que nos digan qué piensan, que nos escriban historia, ciencia o disciplina histórica, porque ahí hay un debate, pero sí creo que no hay un consenso dentro de nuestro oficio de qué es la divulgación de la historia y qué es la difusión de la historia. Y en ese sentido, por ejemplo, hay productos de difusión y de divulgación que se confunden, Claro. ¿no? O Que hay sea, veces sí están hermanados, o sea, sí hay puntos de sí. convivencia, pero ¿cuáles serían en todo caso como esos matices que habría que resaltar? Exacto, porque, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar que estas iniciativas de estos libros del Colegio de México, del Fondo de Cultura Económica, cuando comenzaron en los Ujú, años 70, que fueron estos libros de historia mínima de México ujú. o breviarios, sí fueron un esfuerzo de divulgación de la historia. Pero hoy por hoy, si ustedes le preguntan a alguien, ya esos libros ya no son de divulgación porque ya están muy especializados y están más dirigidos esas colecciones de breviarios y de historia mínima, que son hermosas y me encantan, ¿eh? Pero ya siento que ya van más enfocadas al mundo de pares, de científicos Ujú. sociales, que están interesados en aprender más de algo, pero en realidad, pues la iniciativa comenzó como quiero aprender de historia y no sé nada. Ah, pues el Colegio de México hizo este libro para que aprendas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, un poco así, yo ya me empecé a ir, perdón. No, sí, no, tú, Sí, suelta. suéltate. Okey. Y bueno, también te queremos preguntar a que esto que dices de la divulgación, la difusión, también implica un trabajo intelectual, finalmente. Ujú. El realizar no necesariamente un resumen, pero sí implica un proceso de abstracción y de síntesis que es para otros medios, sea un libro, sea para redes sociales, sea para un podcast. Entonces, ¿cómo podemos hablar o replantear del valor intelectual que también hay en un proceso de investigación, de guionaje, al momento de hacer divulgación o difusión histórica? Sí, a ver, es que creo que, precisamente hace unos meses, vino un especialista de Michel Desertó a la Universidad Iberoamericana a dar un taller muy interesante sobre, Michel Desertó, y hablamos acerca de la operación historiográfica, que es esta operación que propone Michel Desertó, en donde el historiador produce discursos y desnaturalizó a la historia, hablando desde cómo el historiador escribe desde un lugar social, con un método, y que comparte con la literatura, la escritura y todo Claro. esto, ¿no? Y una de las cosas que decía el doctor Frei Humil, que es especialista en Michel Deserto y que a mí me pareció interesante, es que decía que la divulgación de la historia tenía que hacerse con un rigor académico, porque al final
pues estás traduciendo un conocimiento especializado a un lego de la historia, a una persona no especialista, ¿no? Pero decía que precisamente la divulgación de la historia se vuelve peligrosa porque, hay muchas personas que terminan simplificándolo, ¿no? Ujú. Y terminan incluso abusando dentro de esta idea de que están divulgando, hablándole a las personas como si fueran, perdón por la palabra, pero idiotas, ¿no? O sea, que dentro de la divulgación de la historia esto es lo que les decía él, lo dijo él, Sí, ¿no? statement. Él lo dijo, sí, estoy matizando lo que él Ajá, dijo. Voy a sí. matizarlo ahorita, voy a decir algo, pero él decía, ¿no? Que muchas veces la divulgación de la historia, lamentablemente habían divulgadores, no todos, no generalizó, Ujú, pero que le hablaban al espectador como si fuera, pues, tonto, ¿no? ujú. Y que simplificaba al grado de que, pues, los trataba de, pues, de tontos, ¿no? Claro, cuando nunca podemos subestimar la inteligencia de quien sea que escuche, que tenga el interés, el entusiasmo o la pasión de empezarse a acercar. Es correcto, es correcto. O Sí. sea, uno no puede hablarle como de esa manera al espectador, ¿no? Entonces, creo que, y ayer lo platicaba con Antropogux, no sé si lo conocen, es un No. divulgador, pero de la antropología, Okey. que está dando una clase en la ENA y platicaba con sus alumnos y con él, y me decía: "Es que yo siento que la divulgación, no la divulgación histórica, la divulgación en Ujú. general, es un acto o es una acción de traducir". Y me lo decía porque tenía alumnos también de lingüística dentro de la clase, ¿no? Y yo le decía: "Sí, estoy de acuerdo, creo que es una buena traducción y sobre todo es un ejercicio muy importante porque se tiene que hacer, legible a todos aquellos que no se dedican. Es como explicarle a un físico o a un biólogo, pero sin que sean físicos y biólogos, ¿no? Claro. ¿Qué es un bosón de Higgs o qué es un átomo? Pues lo mismo con los no historiadores, ¿qué es la observación de según orden, según Luhmann, no? O qué es la operación historiográfica o este tipo de Sí. cosas, ¿no? Y creo que eso es lo más importante de la divulgación. Y entonces, dicho esto, me parece muy importante que el acto de divulgar, sí se ha visto como una acción, em pues que merece su crédito y merece su reconocimiento, porque es muchísimo más difícil traducir algo a un lenguaje más coloquial Claro. que el lenguaje del académico, del que de entre nosotros nos entendemos, ¿no? O Sí. sea, y algunos académicos también dicen, a mí no me interesa que mis hallazgos y mi conocimiento especializado lo lean todo el mundo. A mí no me importa. Hay gente que dice eso, ¿eh? No lo creo yo. Hay gente que dice eso. A mí no me importa porque yo quiero que me lean los tres que sí me entienden, ¿no? Pero eso también habla Como un de elitismo. un elitismo de las ciencias, ¿no? En general, ¿no? Y bueno, ya luego volvemos a aterrizar en la historia. Hay historiadores que también creen que, pues, a mí me importa que me lean los historiadores que me entienden y los demás a mí no me importa que me entiendan. O sea, yo para qué me esfuerzo en que los demás me entiendan sobre las fiestas del siglo XXIX, me estoy inventando Ajá. algo, ¿no? En el pueblo de no sé qué, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que divulgar es un acto de traducir, es un acto muy valiente porque los historiadores que se dedican a divulgar muchas veces son mal vistos. Se nos ve como que hacemos una actividad secundaria o subordinada, que no O somos fácil, ¿no? serios o que es fácil, cuando en realidad es todo lo contrario, porque se tiene que estudiar, se tiene que leer y luego se tiene que hacer un esfuerzo de traducir y además, como bien decías, traducir a qué espectador, porque bien dice mi maestra, la doctora Perla Chinchilla, me decía, el público en general no existe. Exacto. No. Ujú. El público en general no existe, eso es una utopía. Está el público que ve la historia como entretenimiento y por eso ve Downton Abbey. Está el público que ve la historia como algo para aprender o como algo como un hobby y dependiendo de cada público, cómo le vas a hablar, ¿no? No es lo mismo una persona que le gusta The Crown que una persona que le gusta El vuelo del águila, ¿no? Ujú.
Entonces, a cada público se le habla diferente, e incluso a cada público con distintas edades se le explica de manera distinta, Claro. ¿no? Claro, y pienso también, por ejemplo, en el cierre de carreras de humanidades que hemos visto en la actualidad en este Ujú. mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde es evidente que la universidad no es el único lugar donde se puede producir conocimiento, ¿no? Y Claro. donde se puede compartir conocimiento. Y de pronto cuando se cierran las aulas, la importancia de tener un espacio de divulgación para también ahí poder tener estos espacios de diálogo en torno a aquellos temas que nos interesan de las humanidades, de las artes, de la historia incluso, ¿no? Ujú. Sí, sí, está súper interesante eso y creo que se conecta igual con lo siguiente que te queremos preguntar, que es más centrado en ese proyecto tan bonito que tienes de Historia Chiquita. Bueno, primero que nos cuentes rápidamente cómo surgió, qué inquietud tenías, ¿no? En ese momento cuando lo impulsaste y también qué necesidades había, ¿no? Con otros públicos, o sea, había detrás otro público que necesitaba... pues sí, esa información o que llegara de otra manera, que no sea como esta manera tan académica, tan rígida. También a qué retos te enfrentaste y sobre todo algo que Liz y yo vemos mucho desde nuestro propio proyecto es que en esta época hay como una inmediatez. Entonces como que el público necesita de verdad que atrape su atención a los primeros 10 segundos, si no se va y viene. O sea, eso lo del público en general que no existe, o sea, no es lo mismo como que lo ve un adolescente de verdad que nada más Sí. quiere verlo así como los primeros 15 segundos y ya, o que quiere hacer para su tarea, sí, obtener información de un reel de 30 segundos a una persona, por ejemplo, no quiero decir si más grande o no, pero que está interesada verdaderamente en la historia, que se pueda aventar un video de 1 hora o más, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué retos tienes y cómo los enfrentas con esta época de inmediatez y de, pues Los en donde las algoritmos. herramientas van cambiando, ¿no? Claro. Desde las redes Bueno, sociales. pues mira, en primera instancia, Historia Chiquita primero salió como un proyecto que viene también, y hay que admitirlo porque muchas veces como que no lo hablamos, ¿no? Y Ujú. siento que es como el elefante en la sala siempre, pues viene de la precariedad laboral, ¿no? Evidentemente viene de que terminé la carrera de la licenciatura en Historia, salí al mundo y no había trabajo y nadie me quería contratar y nadie sabía para qué sirve un historiador y como que obviamente, pues viene también en parte de eso. Lo he dicho en otros círculos, lo he dicho en otros momentos. En realidad, yo cuando estaba estudiando la licenciatura, mi sueño era hacer una maestría en los procesos de modernización, es decir, ataturquización a principios del siglo XX en Irán, sobre todo para la enseñanza de mujeres y por los primeros movimientos feministas en Irán. Ujú. Y mi sueño era hacer una maestría en el Colegio de México en Asia y África, obviamente enfocado en Irán, o irme a Londres a estudiar en el SOAS. Esa era como mi carta a Santa Claus. Pero pues salí y en mi casa me dijeron, ay, qué padre, pero pues no hay dinero, o sea, Claro. Toca este, chambear. ponte a chambear. Y en mi casa, sobre todo mi mamá, como que sí me decía, como yo sí quisiera que primero trabajaras antes de que luego estudies una maestría, ¿no? No estoy juzgando a quien decida hacerlo así, cada quien decide sus caminos y cada quien decide cómo lleva su vida, pero a mi mamá como que me dio ese consejo, me dijo, yo te recomiendo que trabajes un rato para que también tú veas qué hay en el mundo y luego decidas de qué hacer una maestría, ¿no? En vez de luego salir y hacer la maestría y luego salir y otra vez el doctorado, porque dice luego la gente que hace posgrados así todos seguidos no tienen una práctica en la vida cotidiana, ¿no? Experiencia laboral, ¿no? Exacto, sí, Ujú. no tienen la práctica de la vida cotidiana, sino se llevan todos los años estudiando y cuando terminan ya el doctorado o el postdoctorado, es a enfrentarte nuevamente a esa ¿Y ahora qué? incertidumbre de ¿y ahora qué va a pasar?, ¿no? Entonces, yo salí de la licenciatura, mi plan era ese, pero en mi casa me dijeron: aquí hay comida y aquí hay lugar donde dormir, pero no hay más", ¿no? Entonces, pues, primero trabajé de asistente de investigación un tiempo
y luego ya me corté yo misma las alas y dije, tengo que salir de la Ibero, no puedo seguir en la Ibero viendo quién me contrata de algo. Y entonces trabajé un tiempo como investigadora para Fomento Cultural Banamex y luego para un libro, o sea, no me contrataron así como que dijeras, ay, me contrataron y todas las prestaciones, no, o sea, me contrataron para hacer un proyecto y se acabó el proyecto y fin, ¿no? Y luego conseguí un trabajo que obviamente fue como un oasis entre todo el desierto, que fue trabajar de funcionaria pública en la Auditoría Superior de la Federación, de editora correctora de estilo y editorial en informes de auditoría. Pero, pues, a los 6 meses yo ya me estaba jalando los pelos porque, pues, es hablar con abogados que llegan y te dicen: "Fui a hacer una revisión en una oficina en Tampico y me acabo de dar cuenta que no puedo decir qué tipo de cosas, pero porque, pues, es privado, pero me di cuenta que estos, ingresos no se utilizaron, tenía que revisar también informes de eficiencia y cosas así". Y pues la verdad sí dije, pues no me quemé las pestañas Para esto. para esto, ¿no? O sea, está padre, está divertido, qué curioso que si pierdo la credencial tengo que ir al MB porque es una credencial de funcionario público, es una credencial que podía, si yo quería, nunca lo hice porque pues ¿para qué lo hace alguien así? Entonces se usa como de charolazo, ¿no? Como ese tipo de prácticas feas. Y entonces pues decidí renunciar y todo esto para que en el Inter comencé a dar clases de idiomas, y me llamaron porque mandé mi CV a una convocatoria que se hizo de investigadores por poquito tiempo. Me llamaron del Colegio Nacional y entonces en el Colegio Nacional me hicieron un examen en donde tenía que decir en muy poco tiempo la vida de Eduardo Mata, el director de orquesta. Y me quedé con el trabajo y entonces comencé a aprender a hacer cortas las vidas de los miembros del colegio, como fue con Carlos Chávez, Eduardo Mata, y terminé con Luis Fernando Lara. Y fue Luis Fernando Lara el creador del Diccionario del Español de México, que pertenece al Colegio de México, que es pues, el responsable de que Historia Chiquita exista, porque yo tenía mucho miedo de ir a verlo un día antes. Y entonces en mis stories en Instagram le platiqué a mis 80 seguidores que eran mi familia y amigos, porque aparte había perdido más de la mitad de mis seguidores porque acababa de terminar una relación en la cual yo me había hecho de los amigos de mi novio, entonces pues casi no tenía amigos, los pocos que tenía eran los que me seguían. Y compartí lo que yo había entendido del proceso para hacer el Diccionario del Español de México de Luis Fernando Lara. Y a mis pocos amigos y familiares me dijeron, oye, está increíble esto, deberías de seguirlo haciendo. Y entonces seguí haciendo stories, que en realidad Historia Chiquita no se llama así por microhistoria de Luis González y González, de Pueblo en Vilo, o por Carlo Ginsburg y el queso y los gusanos, porque hay gente que cree que Historia Chiquita se llama por Microhistoria. la microhistoria, pero no, fue porque era un juego de palabras de stories chiquitas, porque eran stories en las que contaba historia de manera De chiquita, Instagram, ajá. de Instagram. Ok. Ya después, yo creo que de manera inconsciente, pues sí, ahí había algo freudiano y sí había ahí algo de microhistoria, pero en realidad era un juego de palabras, ¿no? Hacemos la historia grande de manera chiquita, pues en historias chiquitas, Ajá. ¿no? Una historia para no historiadores, era un poco esa primera idea. Y pues en el Inter trabajé en una agencia de publicidad, en 2 agencias. La primera era como más de activismo social, luego estuve en una agencia así, de esas así, porque según yo, si yo uno también tiene ideas locas, ¿no? Pero según yo, si yo trabajaba en una agencia de publicidad, yo iba a entender muchísimo más de teoría de la comunicación. Y fue terrible, o sea, el peloteo, quedarse hasta las 3 de la mañana, no te pagan horas, ay, perdón, no te pagan horas extras más que con pizza y tacos y hamburguesas, y tú llegabas con la mejor idea y micromachismos de, estás bien mensa, tú no sabes, y luego el mismo tipo que te dijo mensa llevaba tu idea con el director Ah, ya. creativo, ese tipo de cosas eran las que uno vivía, y entonces yo misma dije, pues este no es mi lugar.
O sea, así como en la auditoría no es mi lugar, pues este lugar donde me están enseñando a hacer anuncios de leche y crema muy divertidos. Hay un anuncio por ahí, lo tengo ahí guardado como mi gran logro. Hice un anuncio para la BMW. Eran unas camionetas de BMW y me dijeron, tienes que hacer un copy para un anuncio de radio. Y era algo así como de, teníamos que llevar todas las flores, pero eso acabaron, se aplastaron en el camino. Con BMW esto no te va a pasar. Compra tu nueva camioneta BMW, ¿no? O sea, pero pues yo dije, no estudié tampoco historia para estos anuncios, Claro. ¿no? Y entonces renuncié y ahí sí tengo que decir que caí en blandito porque tengo un primo que me quiere mucho y yo lo quiero mucho. Lamentablemente por cuestiones familiares no siempre nos vemos, pero él me dijo que él confiaba en mí y en mi proyecto y me dijo que me iba a apoyar con un poco de capital y me ayudó con dinero y me dio un tiempo dinero para como que Historia Chiquita tuviera ya la manita, ya tuviera sus colores, o sea, como que me Se ayudó con el formara. manual de identidad y Ujú. todo esto. Y después yo dije, "Ah, ya pasé por la publicidad y en esto no funciona. Entonces voy a pasar ahora por el mundo de la enseñanza de la historia. ¿Qué es lo que necesitan los maestros a la hora de que se enseñe historia? Y entonces entré a trabajar a la preparatoria de La Salle, en donde trabajé pues por mucho tiempo con mis alumnos de la prepa, les daba clases de historia de México, de historia cultural y pues hice ahí también mis experimentos con ellos. Algunos me recuerdan con cariño, espero que todos sean así, pero pues eran muchos y a veces también era muy pesado dar clases a 50 alumnos en un Sí, salón. No todos, no es un público en general 50 alumnos, o sea, uno aprende de una forma y otro aprende de otra, no todos me podían poner atención, entonces, pues, y había que negociar con ellos porque ya era la era del teléfono, entonces veían el partido de la Champions en mi clase, entonces era negociar, ¿sabes qué? No veas el partido, hazme caso y me apuro y te dejo ver un ratito el partido, ese tipo de cosas que viven los maestros también en la precarización también laboral del maestro de historia, ¿no? claro. Y de cómo da clases el maestro. Entonces, eso por una parte. Y por otra, pues esto que preguntaba sobre las estrategias como narrativas, ¿no? Las estrategias de comunicación. Pues sí, o sea, no es lo mismo hablarle a un público en Instagram que a un público en TikTok, que a un podcast, que a un programa de radio o en un programa de televisión. No es lo mismo y son públicos muy distintos, ¿no? O sea, a veces lo que yo pienso que le va a ir muy bien en TikTok le va mejor en Instagram y a veces lo que pienso que va a ir bien en Instagram le va mejor en TikTok. A veces no entiendo cómo funciona el algoritmo. A veces me Sí, quiero jalar los pelos, sí. es una cosa muy rara. Hay gente que le pega y ya, no sé cómo le hacen, pero le pegan y 100,000 seguidores así, ¿no? Ujú. En mi caso, nunca he tenido esa suerte en Instagram, pero pues poco a poco las cosas van avanzando y uno va aprendiendo sobre la marcha. Y toda esta historia es para decirles que, o sea, para contar que Historia Chiquita ha sido también un laboratorio de muchas pruebas y errores, Claro. ¿no? O sea, han habido Sí. cosas que me han funcionado y han habido cosas que luego me dieron flojera y dije, esto ya no lo quiero. O sea, el podcast era algo que a mí me encantaba hacer, es algo que en algún punto me gustaría volver pero en este momento de mi vida es algo que no he podido retomar, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, han habido otros proyectos a los que le he dado prioridad, Claro. ¿no? Entonces, pues, así va. Ujú. Sí, Sí, así pasa. y me encanta también lo que acabas de contar de cómo Historia Chiquita también tiene un origen didáctico, pedagógico, o sea, Ujú. que parte de esa experiencia, ¿no? Y creo que también esa experiencia pedagógica muchas veces nos permite entender eh, cómo contar una historia, no necesariamente de manera más agradable, pero sí digerida, contada con tiempo, con la paciencia de le voy a dedicar 1 hora a este tema. Eh, y en ese sentido también la otra cosa que te queríamos preguntar es qué ¿qué narrativas o qué historias buscas contar en Historia Chiquita? ¿No? Porque creo que también hablando de los algoritmos, como decía Rosy, y lo rápido que van las redes sociales, de pronto hay un trending topic que a lo mejor pega, pero también al mismo tiempo hay una historia
chiquita, grande, que queremos contar, que vale la pena, pero que a lo mejor tiene que ver con el medievo o con otra cosa que parece no tener mucho que ver con ese trending topic actual. Entonces, Bueno, ¿cómo lidias con eso? es que también depende desde qué trinchera y desde qué punto, ¿no? Porque cuando me invitan como colaboradora a ciertos espacios, obviamente en algunos espacios no hay esa libertad porque dependiendo el horario y con la persona, sí me piden temas como más de México, ¿no? Y hay en otros espacios en los que participo también, en los que hay como una confianza y una apertura abierta a cualquier tipo de tema, y a veces puedo llegar con mis marcianadas, ¿no? O sea, porque luego sí llego con cosas muy locas, ¿no? O sea, me ha pasado en Ibero 99 que ahí me dan una apertura, me dejan, o sea, y así pasan otros espacios en los que estoy, que siempre me dejan con cualquier tipo de tema, ¿no? Y eso se agradece siempre, pero es cierto, también a veces uno debe de aprovechar o que algo está en boga porque eso puede cachar mucho mejor la atención de quien podría ser un oyente, no un oyente, ¿cómo se le dice? No el oyente que ya me conoce, sino un oyente que podría ser captado gracias a ese tema. Entonces, a veces uno aprovecha esos temas como, no sé, ¿En tendencia? la granja VIP. Ah. ¿No? Tenemos a Alfredito Adame. Alfredito Adame es descendiente y lo he estado tratando he tratado de reproducir bien su árbol genealógico, pero él jura y perjura. O sea, lo que sí es cierto es que desciende de una familia de alemanes, pero él jura y perjura que uno de sus familiares participó en la Operación Valquiria y Ok. que huyeron de México por eso. Yo he tratado de comprobarlo con su árbol genealógico, pero los apellidos que él tiene, alemanes, no los encuentro en archivos de gente que estuvo en el Partido Nacional no Socialista, ¿no? Pero es aprovechar la granja VIP, Alfredo Adame, para terminar hablando de un suceso más importante que fue la Segunda Guerra Mundial, la Operación Valquiria. Entonces también uno aprovecha esos ganchos para terminar hablando de otra cosa, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, la Swiftie-manía, ¿no? Que cuando vino Taylor Swift, todo el mundo hablaba de Taylor Swift y de las Swifties y las pulseras y increíble, a mí me encanta Taylor Swift. En mi boda yo di también friendship bracelets y toda la cosa, pero también se aprovecha hablar de Taylor Swift para hablar de Franz Liszt y la listomanía, ¿no? Y qué era la listomanía y por qué era tan importante Franz Liszt y por qué habían mujeres que se desvivían por un mechón de pelo de Franz Liszt y cómo era de buen músico, ¿no? Entonces uno puede aprovechar también las cosas que están en la cultura pop para agarrarlas como un gancho y jalar para nuestro molino para poder hablar de esos temas, ¿no? Entonces, Historia Chiquita a veces sí usa eso, pero hay también días que yo digo, hoy quiero hablar de esto y quiero hablar de esto y si le va bien, qué bueno, y si no le va bien, pues también me da igual, porque hoy quiero hacer este video o este carrusel de este tema que me parece muy importante, ¿no? Y entonces bueno, la otra hice un carrusel sobre creo que era algo así como de quién determina qué es histórico, ¿no? Y entonces puse a la abuelita de Rory Gilmore en todo el carrusel y hubo alguien que me puso como, pero ¿por qué pusiste a esta persona? Y yo, pues porque la abuelita de Rory Gilmore de Gilmore Girls fue historiadora y por eso la estoy poniendo, ¿no? Y le fue muy bien al post. Nadie entendió por qué estaba la abuelita ahí más que los super Gilmore Girls fans, pero, pues, al final son formas también de que uno también experimenta para ver igual y esto pega, igual esto no pega, ¿no? Y a mí me parece también una forma interesante de experimentar. Ahora, los temas que a mí me gustan casi siempre van como hacia el lado de explicar cosas que se creen dadas por entendido o por hechas y que me parece que no siempre están entendidas o siempre están dadas por hechas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh no sé, por qué hay gente que come mole con pan, o porque, o sea, hay gente que siempre
hacen mole en su casa y compran bolillo, pero no todo el mundo come bolillo con el mole, hay gente que lo come con tortilla, ¿y por qué hacemos estas mezclas culinarias? O sea, ese tipo de cosas que se dan por hecho son las cosas que me gusta contar en Historia Chiquita, ¿no? De Ujú. por qué la Plaza Etiopía se llama Plaza Etiopía. Ah, pues porque Haile Selassie le agradeció a México su papel en la Sociedad de Naciones cuando Italia fascista quería invadir Etiopía y los invadió, y luego cuando lograron independizarse hicieron una Plaza México, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me parecen fascinantes y maravillosas. Ahora que sí me gustaría decir que esas son las cosas que me gustan y me encanta de manera arbitraria dar el tema, pero mi sueño y a lo que he llegado ahora que estoy haciendo el doctorado es un poco una propuesta que hace mi maestra, la doctora Perla Chinchilla, que es que ya no yo como divulgadora le dé la pregunta a la persona, sino que esa persona utilice la historia para hacerse preguntas en sí. Ujú. Tal vez ya no, ahí invisibilizaría, no lo sé, el lugar del divulgador como mediador entre la historia y Claro. el conocimiento, pero mi sueño sería que las personas pudieran hacerse preguntas sin que yo les tenga que hacer la pregunta, Ujú. porque yo estoy dándoles la pregunta de manera arbitraria. Oye, ¿tú sabes por qué las mujeres en México nos ponemos aretes? Ah, nunca lo había pensado, pero estaría más padre que ese espectador se preguntara por sí mismo algo, ¿no? Claro. Ese es mi sueño ya guajiro, pero pues un poco hacia allá voy, ¿no? Algún día se logrará. Creo que ese sueño es muy interesante porque creo que por ahí va mucho de que hay veces que a falta de esas preguntas o a falta de que vean muy obvias ciertas cosas como la cuestión del mole, si pan o tortilla, al asumirlas como muy natural, hace que no se cree como esta, em, pues sí, Conciencia histórica. preguntarnos, Curiosidad ajá, histórica. esa La curiosidad, curiosidad exacto, esa histórica. curiosidad. Y al no haber esa curiosidad histórica hace que digan, ah, pues es que los historiadores, pues, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué existe un Exacto. historiador, no? ¿Qué nos va a Sí. traer de nuevo un historiador? Entonces creo que ahí es muy importante y va como justo con esa última parte de preguntas que te queremos hacer, ¿cómo juega aquí esta ética, no? Como historiadora para divulgar, porque muchas personas luego dicen, no, bueno, es que cualquiera podría como grabar este reel y decir ciertas cosas, pero creo que también es importante porque no es lo mismo que lo grabe una persona que no estudió historia a una persona que sabe, ok, sí, podríamos agarrarnos como de la granja VIP, pero el saber conectarla y saber explicar con un rigor la cuestión de una Segunda Guerra Mundial, ahí sí ya es el jugo, ¿no? De lo que nosotros hacemos. Sí, creo que es muy interesante la pregunta sobre la historia maestra de vida. Regresamos a la historia maestra de vida. Hoy ya no opera como tal, pero creo que al final sigue operando de una manera nueva y transformada, porque la historia al final sí tiene un poco de moral. O sea, sí hay gente que la usa como Un un faro moral. faro demoralizante, como un faro que al final sí termina introyectando ciertas ideas. Hoy creo que, pues, ya como, hay gente que dice, cuando lo he dicho, hay gente que me pone en comentarios, saludos, me pone: no es cierto", pero yo sí creo que sí existen unos, ya un poco de posnacionalismos. La persona que me dijo que no, me dijo: "Trata de entrar a otro país sin pasaporte", o sea, sí entienden a lo que me refiero con los posnacionalismos. Estoy hablando de la apertura digital, como, o sea, estoy hablando de esta globalización, ¿no? Ajá. Entonces, sí creo que la historia maestra de vida sirvió como como este faro, moralizante, ético, que sirvió mucho durante la época de los estados nacionales, etcétera. Hoy, reitero, estando en una nueva etapa en donde hay posnacionalismos, donde hay una apertura globalizadora, etcétera, la historia maestra de vida muy decimonónica queda del siglo XIX queda completamente, pues sí, como maltrecha, pero sí creo que hay algo que todavía se hereda de esa historia maestra de vida hoy por hoy, Ujú. por lo Sí. cual la gente sigue pensando que se debe de estudiar historia, ¿no? Y también es menester de quienes divulgamos historia que tomemos con mucha seriedad la forma en la que estamos divulgando y haciendo
público este conocimiento, porque detrás de ese conocimiento que estamos divulgando, estamos también planteando y divulgando narrativas que pueden ser peligrosas, Claro. peligrosas en el sentido de que pueden ser de derecha. O sea, de derecha me refiero a ultraderecha, fascistas, racistas, etcétera, ¿no? Y que obviamente por eso es muy importante que el divulgador, sea historiador o no, sí trate por lo menos, si no es historiador, de reproducir un poco la metodología en el sentido de verificación de fuentes, en el sentido de revisar el archivo, en el sentido de ver desde qué lugar estamos enunciando lo que estamos divulgando y también reconocer nuestro ojo ciego, ¿no? O sea, yo, mujer blanca, privilegiada, lamentablemente, pues lamentablemente tengo también mi nivel de subjetividad dentro de mi forma de divulgar, ¿no? Pero por ello trato de leer, de concientizarme de aquellas cosas que podrían ser vistas como mis puntos ciegos, ¿no? Claro. Y para poder divulgar de la mejor manera, porque al final también esa persona que me da 1 minuto, 3 minutos, media hora, 60 segundos o un swipe rápido, me estaba regalando su tiempo, ¿no? Entonces también esa persona se debe mi respeto y una ética de verificar fuentes, de hacer todas estas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo de que alguna u otra forma es una especie de faro. Y más, bueno, lo he notado mucho estos 2 últimos años con la situación de Gaza. Y es como ¿de dónde viene todo eso, no? ¿De dónde viene toda esa problemática? ¿Cómo está vinculada o qué tiene que ver el Estado de Israel? ¿Fue Estado o no es Estado? Como que todas esas interrogantes vienen de ese problema y creo que eh, viene también muy implícita esa moral, ¿no? De si está, qué parte es la que está bien, bueno, muy entre comillas, ¿no? Ujú. Y bueno, sí es muy valioso lo que dices, eso de la ética. Y también me gustaría, como este concepto que acaba de salir en la mesa, me encantó, esa curiosidad histórica, qué tan importante es y la responsabilidad que tenemos los historiadores también de saber cómo manejar esa curiosidad histórica, Sí. cómo compartirla. Y también que nos nazca a nosotras, nosotres. También pienso, por ejemplo, en esto que mencionabas de cómo a veces sí, como divulgadores, nos agarramos del trending topic para darle ese trending topic una dimensión histórica, pero a cosas cotidianas como comer el mole con tortilla o con pan. Creo que estemos hablando del trending topic de algo tan cotidiano como ese ejemplo tan lindo que acabas de poner, o por qué existe hoy en día un genocidio y por qué Exacto. sigue ocurriendo, es necesario plantearnos Y preguntas también, y históricas. también cómo posicionarnos, ¿no? Porque bueno, lo tengo muy en claro con lo que también estábamos hablando hace rato y la importancia de posicionarse y sí, ¿no? Reconocer lo que está sucediendo. Sí, y al final también como divulgadores saber con quién sí, con quién no. Decir, Claro. con este proyecto, con esta iniciativa, no le voy a entrar, gracias por la invitación, pues no voy a ir, ¿no? ¿Por qué? Porque también, pues, estás dando tu legitimidad a ciertos discursos y a ciertas ideas, ¿no? Que pueden ser peligrosas y que al final, pues, también es importante como divulgadores que sigamos tratando de reflexionar sobre, y hacer entender a las personas, ¿entienden? No, no es cierto, pero ¿por qué la historia es importante, no? Porque creo Sí. que también, poco a poco, los contenidos históricos dentro de la enseñanza de la historia, que es otro paradigma, no es el mismo que el de la divulgación, poco a poco se ha ido como quitando historia, ¿no? El otro día estaba revisando los libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana y de plano le tuve que hablar a un amigo que su hermana estaba estudiando en la primaria, pues le decía: "Oye, es que no encuentro el nuevo, libro de historia de primaria, ¿dónde está?". Y me dijo: "Ah, no, es que ahora se llama, o sea, no es un libro como historia, sino es como". Ah, ¿verdad? Ajá, es que no recuerdo ahorita, perdón, no recuerdo cómo se llama el libro, pero es como algo así como saberes, no sé qué. O sea, que combina varias Que cosas. combinan español, Exacto, literatura, como cívica y ética con sí, historia. pero Ajá, no sí, sí, hay sí, no sí. hay un libro de historia, porque Exacto, ajá. yo quería ver los nuevos libros de historia de la nueva escuela mexicana en primaria y no los encontré. De hecho, ya quitaron como toda esta parte de mundo antiguo, mundo medieval, o sea, Ajá. como si, sí, bueno, esos estaban ya en otra época,
en otro mundo De hecho, extraño. en historia de la cultura, en historia universal en prepa Ajá. del plan de estudios de la UNAM, la recomendación es que más bien el plan de estudios no sea de manera cronológica, sino que vaya como por esferas, como de lo económico, lo social, lo político, Ujú, lo okey. cultural, y lo divides en todo el año. Pero, si logras como darle la vuelta tú al plan, puedes darlo cronológico, y hay maestros que le dan la vuelta y terminan hablando todavía de la prehistoria, el Homo, sapiens, ¿no? Porque, pues, si no les dices eso, ya, pues, cuando pasen área uno área 2 ya Ni idea. nunca más. Ajá, justo. Entonces, son cosas que, pues, hay que reflexionar y por eso son Claro. importantes los divulgadores, la curiosidad histórica, cómo se construye autoridad histórica también con los divulgadores. Hay divulgadores que reproducen, pues, lamentablemente, discursos muy peligrosos y que ya construyeron una autoridad histórica muy importante y que tienen cabida en lugares y en medios de Sí, televisión y de sí, comunicación justo. que dan miedo. Justo Y eso. dan mucho miedo, a mí me dan mucho miedo, o sea, Sí, en claro. serio, cada vez que puedo lo digo, pero me da mucho miedo eso, ¿no? Entonces, pues también nosotros tenemos que decir, la historia es importante y por qué es importante y Sí, hacerlo con mucha ética y moral, ¿no? porque es importante, por ejemplo, el enunciado de Palestina libre, ¿no? Y de Ujú. todo eso, y no seguir narrativas justo de discursos de odio. Sí. Y bueno, para ir cerrando, también nos gustaría recuperar esta cita que comentábamos al inicio de la que partimos, preguntarte por qué la escogiste y qué es eso que, o sea, estamos hablando de cómo es necesario posicionarnos, claro, pero también creo que en la imaginación histórica el gozo es importante. Ujú. Entonces, un poco por qué esa cita y desde el gozo y el placer. Bueno, esa cita es de un libro que a mí me gusta mucho, que en realidad yo no lo tengo, yo lo leí en la biblioteca porque es un libro rarísimo que ya no lo venden, o sea, como que está agotadísimo. Se llama El paisaje de la historia, de un historiador de la Guerra Fría que se llama John Lewis Gaddis. El único historiador militar al que quiero mucho, porque me gusta mucho ese libro en especial. Y es un libro que yo leí cuando entré el primer semestre de la licenciatura en historia y que siempre que así como que tambaleo, regreso a. Y me gusta mucho porque John Lewis Gaddis me parece una persona, un historiador muy hermoso porque utiliza esta pintura de Caspar Friedrich, que es esta pintura donde se ve la espalda del explorador Ujú. y está viendo hacia como El horizonte. el horizonte, las montañas y está posicionado sobre una como montañita y está viendo hacia el horizonte, ¿no? Y me gusta mucho porque, bueno, ya después uno le da a Reinhard Koselleck que dice, ay, el horizonte de expectativas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en ese Me acuerdo momento que yo, yo conocí de ah, John sí, Gay. Siento que ah, la pones con ganas. sí, pero esa imagen me gusta mucho porque a pesar de que está hablando de cómo el historiador siempre está viendo hacia el pasado, tiene este fetiche como con lo muerto siempre, contra el olvido, que incluso parece una obsesión de ir al psicólogo o al psiquiatra a veces, ¿no? La que tenemos nosotros de que por recuperar ese pasado y si tuviéramos esa máquina para viajar al pasado con Marty McFly, yo creo que muchos de nosotros nos subiríamos nada más para ir a ver, pero no nos quedaríamos porque sabemos que es peligroso quedarnos. Me parece muy gracioso que diga que al final nosotros le damos la espalda al futuro, le damos las nalgas, el trasero, así lo dice, al presente, al porvenir, ¿no? Y creo, en ese sentido, retomo esa frase ahora de este libro que amo mucho, porque creo que los divulgadores ven como hacia los 2 lados todo el tiempo. Sí. Tienen que ver hacia el presente y futuro, pero viendo hacia el pasado, pero todo el tiempo están volteando, volteando. Sí, voy, lo estoy haciendo bien, así como dice el meme, lo estoy haciendo bien, así, todo el tiempo, para decirle a la gente, mira qué bonito está este horizonte, este lugar, pero por favor ven conmigo y acompáñame a verlo, ¿no? Con esta imaginación histórica que también el divulgador muchas veces, y el historiador, obviamente, porque es una herramienta del historiador, utilizamos para poder despertar el interés en la disciplina, ¿no? Ujú. Entonces, por eso escogí esta frase. Ay, muchísimas gracias. Ujú. Creo que además nos deja como la sensación Sí. Ujú. aquí, bueno, siento la Ah, sensación en la mesa de, claro,
por eso estamos aquí, Sí. ¿no? Por eso estudié eso. Por eso justo, ¿no? estudiamos lo que hacemos, por eso hacemos lo que hacemos y de alguna manera creo que da un panorama optimista, quizá, a para qué estudiamos historia, ¿no? Ujú. Y además, no solamente para qué la estudiamos, para qué la estamos divulgando. Creo Exacto, que es ¿para qué la algo bonito, divulgamos? ¿no? Ujú. Y pues muchísimas No, gracias, hombre, a Sari, ustedes. porque es un placer tenerte. Ya teníamos un montón de Ya ganas de sé, Sí, charlar sí. contigo. Y pues nada, sigan atentos con lo que vamos a hacer en Hijas de Clio. No sé si tengan reflexiones finales, comentarios finales. No, eso es todo. Agradecimiento. Muchísimas No, gracias. hombre, gracias a ustedes por la invitación y pues recuerden que pues vayan y suscríbanse a Hijas de Clio, ¿no? Sí, Sí, y y historias también sigan chiquitas. a Historia Chiquita. Y pues nada, muchísimas gracias también a Isaac Torres, que está ahí en cabina. Y gracias también a todos los oyentes y quienes nos han seguido hasta esta segunda temporada, que qué emoción estamos lanzando para el próximo año 2026.